Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente en vivo, hoy para hablarles de el origen de los conflictos. Bien, es un tema bastante interesante porque si bien hago muchísimos videos explicando cuál es el origen de los conflictos, muchas veces no escuchamos literalmente lo que estoy diciendo y uno no comprende bien dónde está el foco, dónde está la situación que hay que resolver para ir hacia la solución de esa historia. Entonces, este video es para quitar dudas y para esclarecer mejor el tema y que puedas entenderlo, comprenderlo y accionarlo en tu vida, porque como ya saben, si yo no paso a la acción, si no acciono, y la cosa no se va a mover. Hay una gran diferencia entre tener el conocimiento de algo que tener la conciencia de algo. Tener el conocimiento es saber mucho en la teoría. Y lo que pasa es que yo ya sé por qué me pasa lo que me pasa, yo sé que es porque tendría que separarme, y yo sé que es porque mi madre me golpeó, y yo sé, y yo sé, y yo sé. Y el saber nos llena la mente de un paradigma en el que con yo solo saberlo ya está. No. Si no sería muy fácil. O sea, simple, me miro un video, descubro lo que sé y ya está. No. Hay que ir más allá del saber, que es tomar conciencia. ¿Y qué es tomar conciencia? Es darme cuenta de algo de lo cual no era consciente. Por eso tomé conciencia, porque ahora soy consciente de algo que yo no sabía que estaba en mí, pero que está ahí dando origen a ese conflicto. Y cuando yo me doy cuenta de esa situación que está en mí, que origina ese conflicto, viene una emoción que no pide permiso, que es involuntaria, por eso decimos inconsciente, porque es algo que se siente, o sea, el inconsciente a través de las emociones se ancla, es decir, a través de lo que sentimos se producen ciertos bloqueos que luego se van a manifestar en una repetición cotidiana en nuestra vida de otra vez me pasó lo mismo, otra vez choqué contra el mismo muro, otra vez vuelve a pasarme la misma historia. ¿Por qué? Porque el inconsciente tiene un registro de algo que se sintió en el pasado, de lo cual no se puede resolver y se sigue expresando, porque algo en mí me dirige, me ordena hacia repetir esa historia. ¿Y para qué? Para que la trascienda, para que la sane, para que la resuelva, porque no tiene una solución. Hasta ahí vamos. Entonces, ¿cuál es el origen de mis conflictos? Lo primero importante, básico, esencial, literal, es darnos cuenta de algo primordial. Quien tiene que descubrir el conflicto, o sea, el origen ese, es uno. El otro me puede orientar, me lo puede mostrar, pero si yo no hago un camino anterior hacia eso, es como verlo, pero no entenderlo. ¿Qué es lo que generalmente pasa? Vos ves los videos y entendés, pero no los entendés. Los observás, y después otra vez hacer lo mismo. ¿Se entiende? Eso es tomar conocimiento, pero no conciencia. Entonces vamos a tratar de ver si hacemos ese puente, ese saltito, antes de que comience el año 2019 y podamos decir, bien, lo entendí. Sí, ¿ok? Entonces, vamos más allá de la historia. Supongamos esto. Tengo un síntoma físico. Vamos con un ejemplo, porque los ejemplos dan mucha luz a estas historias. Yo tengo un síntoma físico, imaginemos esto. Síntoma físico, dolores de estómago. Dolores de estómago que están todo el tiempo ahí, coma lo que coma, dolor de estómago. Bien. Si yo fuera desde la parte holística, de la parte de descodificación al diccionario, dolor de estómago, algo que no quiero digerir, el bocado que me quedó, bien. Siempre repito lo mismo, pues no somos de diccionario. Eso nos abre una puerta que puede venir por ahí, pero de ahí a que sea eso es otra historia. ¿Por qué? Porque cada persona es única. Cada persona vive las historias con su interpretación, con sus creencias.
Y a veces las palabras que están en el diccionario no abren los puentes para la toma de conciencia. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿desde cuándo tenés ese problemita? Sea un síntoma o una cuestión en tu vida. ¿Desde cuándo? Pregunta primordial. ¿Hace cuánto que estás con esto? ¿Desde cuándo? Supongamos, dolor de estómago desde hace 5 años. Bien. ¿Qué pasó hace 5 años con el estómago? Y acá es cuando uno tiene que contestar, no el otro hablando por el otro. ¿Para qué te sirve a vos el estómago? A la persona que tiene el conflicto. ¿Para qué sirve un estómago? Bueno, sirve para digerir, sirve para alimentar, porque cada persona tiene un concepto de eso, ¿sí? No somos literales. Bien, ¿qué te pasó hace 5 años? ¿Qué? ¿Hay algo de lo cual te alimentaste que te hizo mal? O con la palabra alimento, ¿sí? O con la palabra digerir, porque usó esas 2 palabras. ¿Sí? Yo le hago mucha historia a las palabras porque ya les digo una y otra vez que nos programamos a través del lenguaje. No es mi lenguaje, es el lenguaje de la persona, pero no escuchamos. Hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué pasó con alimentar y digerir? Hace 5 años. ¿Qué situación de estrés viviste que tenga que ver con el alimento, la comida, la plata? Porque vos no te olvides que el dinero es para comer, o sea, para vivir. A veces te quedaste sin trabajo, no tenés dinero, no tenés para comer y lo vivís con el estómago. Cada persona lo vive distinto. Quizás alguien falleció de un cáncer de estómago y vos hiciste empatía por el síntoma. Hay muchos videos de los que hago donde hacemos síntomas por muchas cuestiones, no solo por haber vivido un shock. Entonces, ahí empieza el recorrido de darme cuenta de qué hay detrás de mi síntoma o de mi conflicto. En la respuesta de la persona, no en otro lado. O sea, tenés un problema, porque la respuesta está en vos, no está en otro lado. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, si las respuestas están en mí, yo tengo que empezar a cuestionarme. Entonces, ahora yo sé que te vas a poner a analizar esto. Ok, voy a anotar. O me voy a dar un mensaje de audio en WhatsApp. Y voy a decir, bueno, ok. ¿Desde cuándo tengo este problema de, qué sé yo, vamos con otra cosa que no sea un síntoma, de estar sola? Y hace 10 años, bien, ¿qué me pasó hace 10 años con el tema de la soledad? ¿Y para qué sirve estar sola y para qué sirve estar en pareja? Entonces esas palabritas que uno tira, que parece que solo estoy describiendo el asunto, abren las historias que están en el inconsciente, no otras cosas, esas palabras. Por eso expreso tanto el tema de aprende a escucharte. ¿Hasta ahí va? Entonces ahí empieza el camino de reconocer que en mí produce eso. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el exterior es un reflejo de una orden interior. Si alguien me traiciona afuera, es porque yo tengo que preguntarme en qué yo me estoy traicionando. Si alguien afuera me ahoga, ¿en qué yo me estoy ahogando? ¿Qué estoy haciendo yo que me ahogo a mí misma? Si algo afuera se produce, es un espejo de algo que me pasa interno, de algo que yo no resuelvo en lo interno, es algo que yo atraigo a un nivel inconsciente para volver a vivir la misma situación. Si alguien te hace daño, es porque vos no estás bloqueando esa información. Y si no la estás bloqueando, es porque estás desprotegido en eso. Y si estás desprotegido, es porque no lo sanaste anteriormente. O porque hay algo en vos que hace que vos no te protejas de eso para volverlo a vivir. Son cuestionamientos que uno se tiene que hacer para emprender ese viaje. ¿Ese viaje a qué? Hacia el reconocimiento. Reconocer qué en mí produce eso. Reconocer qué en mí manifiesta esa situación. Entonces, ¿cuál es el origen de mis conflictos? El origen de mis conflictos está en mí, punto. No está afuera, está en mí. Hay algo en mí que produce eso. Hay algo en mí que me lleva hacia esa dirección. ¿Y por qué? Porque hay algo que yo tengo que reconocer, que no estoy reconociendo. Esas son las primeras claves para empezar a conocer la verdad detrás de esa verdad que se manifiesta. Es decir,
lo que te sucede en tu vida es un espejo de tu historia, de lo que te contaron, de las creencias que tenés, de las estructuras mentales y de todo lo que no resolviste y que se te sigue proyectando como una sombra en el futuro. Y otra vez te vuelve a pasar lo mismo. Los síntomas que no se resuelven son porque no están resueltos en lo interior. Entonces, ni con la medicina del futuro se te termina de resolver, se te mejora un poco y otra vez vuelve, se te mejora un poco y otra vez vuelve. ¿Por qué repetís? Porque no está resuelto en lo interno. No es que la medicina te hace mal, por ahí la medicina es genial, pero no lo termina de resolver porque hay algo en lo interior que lo sigue gestando, creando, manifestando. ¿Hasta ahí va? Si yo me enamoro de alguien que me hace daño, la pregunta es, ¿para qué me enamoro de alguien que me lastima? ¿Qué en mí busca hacerse daño? ¿De qué manera yo me hago daño a mí misma? Todas las preguntas van a guiarte a preguntarte y a cuestionarte vos, ¿qué tal vos? Si yo siento que nadie me elige, sea para lo que sea, es porque en el fondo yo no me estoy eligiendo, no me estoy reconociendo, no me estoy priorizando, no me estoy valorando. Si alguien no compra mi trabajo, porque en el fondo yo siento que no vale. Ahora la pregunta es, ¿por qué crees que no vale? Porque la historia empieza haciendo pregunta, pues se quedan hasta ahí. Claro, lo que pasa es de que yo tengo muy baja autoestima. ¿Y qué hacemos con eso? ¡Bingo! Sí, muchos tienen baja autoestima. Pero la pregunta es, ¿de dónde te viene esa baja autoestima? Porque la respuesta no es baja autoestima. ¿Se entiende? La respuesta no es que mi mamá me pega. Ah, claro, yo me busco hombres violentos porque en la infancia mi mamá me pegaba. No. La pregunta es, ¿por qué seguís proyectando en tus parejas a tu madre? ¿Y por qué tu madre era violenta? ¿Y por qué vos inconscientemente te gusta más la violencia que otra cosa? Que porque es lo que conoces. Entonces empiezan un montón de preguntas hasta que en un momento te iluminas y haces la pregunta correcta que abre ese puente que dice, y se viene la emoción. Me doy cuenta de algo que me ilumina. Me doy cuenta de algo que era esto. Y desde ahí empieza otro camino. Un camino hacia la solución. Ahora estás en hallar la respuesta a esa pregunta. ¿De dónde me viene esto? ¿Cuál es el origen de esta cuestión? Cuando hallas el origen, empieza el otro camino, que es la solución de eso. ¿Por qué? Vamos, siguiente. Yo me doy cuenta, tomo conciencia. Me viene de acá. Y ahora viene la otra parte más interesante. ¿Cómo sé yo que vos ahora te diste cuenta de eso? Simple. Vamos a volver una situación similar, la vamos a volver a vivir para ver si la trascendes. Se llama prueba de algodón. A ver si realmente eliminaste esto de tu vida. A ver si realmente ahora lo bloqueas y no entra en tu vida. A ver si ahora te das cuenta de la falla antes de que falles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la evaluación, no accionamos. Y entonces ahí volvemos hacia atrás porque no tomamos conciencia, no lo llevamos a la práctica, no lo llevamos a la acción. Y entonces la historia se vuelve a repetir. A veces te diste cuenta de dónde viene, cuál es el origen, pero nunca lo pasaste a la acción, entonces la cosa no se soluciona. Saludos Estela Maris desde La Rioja. ¿Se entiende? Entonces, no me contaron la letra chica de la historia. A mí me dijeron que esto era ti. No te comas ese viaje, no es tan fácil. Es un camino interior, pero en el camino interior te va llenando de energía y te va llenando de un estado de plenitud enorme. ¿Por qué? Porque es como decir, hay algo más. Me intriga saber cómo funciona la mente, porque la verdad que a veces es tan
rebuscada, pero tan mágica a la vez, porque hay cosas que vos decís, ¿cómo puede ser que haya traído esta situación una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Y que después cuando empezás a descubrir qué hay detrás, la historia sea tan perfecta. Entonces te termina enamorando la historia del conflicto. Por eso al final del camino, cuando estás llegando al final, que el final es simplemente el comienzo de un camino nuevo. No es el final de los finales, sino empieza un camino nuevo. Se termina una hora y empieza otra. Empezás a reconocer en vos que vos sos tu propio maestro, que no está fuera, que está dentro. Entonces es un camino interior muy profundo porque empieza a ponerte a vos en primer lugar. Te empieza a poner a vos en un lugar de valoración tan grande que todo depende de vos. Entonces es mucha responsabilidad porque todo depende de vos y también es mucha bendición porque como depende todo de mí, si yo quiero lo logro, si no quiero no lo logro. Si yo abro, traspaso, si no abro, me quedo ahí. Vicky, saludos de San Luis. Vicky, ¿sos Vicky de Vicky? Normi, feliz año. ¿Entienden? Hay que ir más allá, más allá. Entonces es un viaje enorme, emocional, mental, pero por sobre todo es un viaje de magia. Porque es un viaje a transformarte a vos mismo. Dejás de ser la misma persona. La meta, la idea que tenés de voy a emprender el viaje porque quiero solucionar esto, voy a emprender el viaje porque quiero concretar esto, empieza a ser una excusa para recorrer el camino. Porque el camino te da más riquezas que la propia meta concretada. Eso es lo más lindo de hacer alquimia, porque en el camino te vas transformando, va cambiando tu mente, va cambiando tu manera de pensar, va cambiando tu manera de vivir, te pasan cosas malas y vos decís, ¿cómo puede ser que no sienta que alguien me hace daño? Porque está cambiando tu manera de ver el mundo. Y ahí es cuando cambia la solución, porque yo dejo de enojarme, empiezo a cuestionarme para qué me pasó esto, en vez de poner el poder en el otro, empiezo a poner el poder en mí. Entonces eso me empodera, eso me pone en primer lugar y dejo de ser satélite del mundo ajeno para ser el sol de mi realidad y que todo gire alrededor de mío y no al revés. Y que si algo entra a mi realidad, a mi vida, es porque algo en lo interno lo atraje, porque en algo atraje eso. Y entonces me lo empiezo a cuestionar y cuando me lo cuestiono lo soluciono y cuando lo soluciono se me resuelve en lo denso, en lo material. Algo pasa que se me resuelve. Es un camino interior, no es un curso, es un camino, es un andar, pero es un andar en tus zapatos para transformarte en quien querés ser. Recuerden que está disponible el taller de Meta 2019 grabado para todos aquellos que quieren adquirirlo, ¿sí? Lo pueden comprar, me mandan mensaje privado y yo les digo cómo hacer. Entiendan esto. Yo voy a proyectar en mi mundo dos cuestiones. Voy a proyectar sombra, es decir, ¿qué sería un conflicto? Una sombra, otra vez es una sombra. Esa sombra la proyecto desde el pasado. ¿Por qué? Porque estoy generando el futuro desde el pasado, no desde una mente nueva, no desde algo nuevo. Entonces, ¿qué se me genera? Lo mismo, básico. Si yo estoy creando desde el pasado, ¿qué voy a crear? Más pasado, más de lo que ya pasó. Y si yo estoy creando desde una mente nueva, ¿qué voy a crear? ¿Cosas nuevas? Parece simple, pero es así literal. Yo voy a crear cuestiones que tienen que ver con el lugar donde yo las estoy creando. Si yo voy a crear el futuro desde un lugar de necesidad, voy a estar dirigiéndome al futuro desde ahí. Y si estoy en necesidad es porque estoy en el pasado. No estoy proyectando futuro. Es ¿cómo se los puedo explicar de una manera muy simple?
es un estar atento constante. Es un prestarse atención constante. Es un cuestionarse a uno mismo todo el tiempo, el desde dónde estamos haciendo las cosas, desde dónde yo estoy generando este proyecto, desde dónde yo estoy comprando esto, desde dónde, para qué, cuál es el sentido de eso, porque el sentido que yo le doy desde lo interno va a direccionar después en lo denso. Hola Lili, desde Córdoba. ¿Se entiende? Tengo los pelos así porque no me lo planché hoy. Me veo los pelos así, hacía calor. Yo tengo que darme cuenta que en mí produce eso. Entonces, pregunta. ¿Qué en mí produce eso? ¿Qué en mí me hace pisar el palito y otra vez lo mismo? ¿Qué en mí? Entonces ya todos los dedos señalan a vos en vez de afuera de, ay, yo quiero descubrir por qué me pasa lo que me pasa. No funciona así. Hay algo en vos que quiere que escuches. Hay algo en vos que quiere que escuches vos. Siguiente, a ver, ¿cómo puedo yo descifrar qué en mí produce esto? ¿Cómo te hace sentir esa cosa, ese problema, esa situación, ese síntoma? Entonces, expresa a través del sentir. Y entonces ahí te dirigís hacia el momento. Ejemplo, hace 5 años que te duele el estómago, por seguir el mismo ejemplo. ¿Qué se siente que te pase eso en el estómago? ¡Ay, es incómodo! Me inflama, ay, me cansa. Bien, hace 5 años que tenés algo que te inflama. ¿Viste cuando te hincha algo? Que te incomoda. Ay, Dios mío, qué incomodidad. Y que te tiene cansada. Y que no digerís. ¡Ah! El novio de mi hija. ¿Se entiende? Empieza, los datos que vos das a través del sentir, de para qué sirve el órgano, te sirven como puente para descubrir cuál es la situación que te hace, te produce eso y que está dentro tuyo porque no la gestionaste, porque hay una creencia dentro tuyo que te dice que esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, y ese plano dual, esa mente dual, hace que vos te dividas de eso que observás, juzgándolo desde un lugar de necesidad, desde carencia, desde el otro me hace daño, desde ay, pobre de mí. ¿Se entiende? Nos pone en un lugar de víctimas en vez de un lugar de héroe. El héroe que es el que para allá está el problema, voy para allá. ¿Por qué? Para trascenderlo, porque si no el problema se me hace cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que se me hace una sombra tan grande que digo ¡ah! El problema crece si no vas hacia ahí para trascenderlo de una vez, va a seguir creciendo y va a llegar un momento de que va a ser todo el problema. ¿Se entiende? Cada vez se empieza a agravar más. Por eso es tan necesario que digas, bueno, me pongo el escudo, me pongo el casco y voy a resolver lo que tengo que resolver. Pero sé que eso lo estoy proyectando yo, porque yo estoy haciendo sombra. Yo estoy proyectando eso. Por eso tengo que hacer un camino interior. Nadie zafa de esto. Nadie. Todos tenemos que hacerlo. Por eso en el camino interior uno empieza a descubrir que tiene la llave que abre todas las puertas. La llave. B de ver y B de dirigirte. Porque si no, no accionamos, si no nos movemos, queda todo en el qué lindo es el concepto, qué linda es la filosofía, todos somos amor y paz. No, no es así, no es tan así. Lo mismo que el perdón. El perdón no es soportar. Tenemos asociado el perdón a, bueno, te perdono y te soporto. El perdón es, te perdono y como te perdono me protejo de eso. Me protejo de que de volver a fallar en eso. Es decir, yo hay una acción que tengo que cambiar. Yo no puedo perdonar haciendo lo mismo. Tiene que haber una acción que hay que cambiar, si no, no existe el perdón. Seguimos haciendo los dos lo mismo y otra vez vuelve a pasar la misma historia.
Porque el perdón tiene que haber un cambio, tiene que haber una toma de conciencia del ¿para qué me pasa esto? Y tengo que accionar distinto. Atraje esa situación porque había algo que yo tenía que descubrir en mí que produce eso. Pero siguiente, tengo que trascenderlo. Tengo que dejar de ser esa persona para que deje de pasarme eso. Si yo no cambio, vuelvo a repetir las mismas historias. Entonces, ¿el secreto cuál es? Deja de ser quien eres. Si yo dejo de ser quien soy, quien creo que soy, porque en realidad no soy quien creo ser, se acabaron todos mis conflictos. Imaginemos esto. Tenés un accidente pequeño y se va a la memoria. ¡Pac! Perdés la memoria. No sabes quién sos. Sos libre. Eso es. Dejás de ser vos. Sos libre. No tenés ninguna información. ¿Qué síntomas tenés? ¿Qué problemas? Dejás de ser vos. ¿Se entiende? Hay que dejar de ser quien creemos que somos, porque quien creemos que somos, no somos. El nombre que te dieron tampoco te lo pusiste vos, por ende tampoco el nombre, es impuesto por otro. ¿Se entiende? Así que tenemos que trascender el tema de que todo lo que creemos que somos, lo somos. No es así. Tenemos que ir más allá, hacer esa transformación, ese renacer tan importante y empezar a crear una identidad nueva, con una mente nueva, para percibir la realidad con nuevos ojos. Espero que este video te haya servido mucho, que apliques los conocimientos a tu vida y que empieces a cuestionarte el para qué te pasa lo que te pasa. Te mando un beso enorme.